con el sonido original. Básicamente es una animación. A ver que arranque. Y como les decía siempre volvemos a la tercera y cuarta semana, ¿sí? Acá teníamos el saco amniótico, el saco vitelino. Esto que tienen acá es la fosita primitiva. Acá estaría la línea primitiva, pero como es un corte céfalo-caudal, esto es caudal porque tengo el pedículo de fijación y porque tenemos acá se me fue el nombre, el alantoides, ¿sí? Que es un divertículo del intestino posterior. Entonces, la línea primitiva, al hacer un corte transversal, les aparece como un orificio, y ahí se está produciendo la invaginación de células del epiblasto que van a dar primero la lámina precordal o prenotocordal, y a continuación la notocorda. Siempre recordamos acá, y acá vamos a tener el plegamiento céfalo-caudal, ¿sí? Ahí van a hacer un corte, es una vista dorsal, y acá tenemos la placa neural, el conducto, la membrana bucofaringea, la línea primitiva, acá está la cloaca, acá está la membrana procordal, esta es una vista dorsal. Ahí vemos cómo se va formando la notocorda por las células que se invaginan por la fosita primitiva. Ahí tenemos un crecimiento del embrión y la formación de la placa neural. Después, ¿qué va a hacer esa placa neural? Fíjense que siempre es más ancha en la porción cefálica, y lo que vamos a tener si hacemos un corte transversal es que los extremos, los bordes de la placa neural, se van a cerrar entre sí para formar el tubo neural. Las células que están en la interfase entre el ectodermo neural y el ectodermo general se van a desprender y van a ser las células de la cresta neural. Acá tenemos mesodermo paraxial, mesodermo intermedio y el mesodermo lateral con sus dos hojas. La hoja parietal y la hoja esplácnica, que está en relación con el intestino. Entonces, acá lo que vemos es cómo se desprenden las células de esa interfase, se desprenden, y algunas van a quedar localizadas acá para dar los ganglios de las raíces dorsales de los nervios raquídeos, otros se van a ubicar para dar las cadenas simpáticas, y otras células van a migrar, algunas se van a colocar en relación con el ectodermo general para dar las células que forman la melanina en la piel, otras van a migrar a la pared del intestino en formación para formar los plexos nerviosos, el plexo mientérico y el plexo submucoso, otras van a formar el esmalte dentario, otras van a formar las meninges. O sea, estas son células con mucha capacidad con capacidad de migración y de formar muchos tejidos. De hecho, algunos autores quieren que sea como una cuarta hoja embrionaria, además del ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Fíjense, mesodermo paraxial, intermedio, hoja parietal, que está en relación a la pared corporal, y hoja esplácnica, que está en relación a las vísceras. Entonces acá se cierra, ahí se desprenden las células de la cresta neural y empiezan a migrar. Hasta ahí se ubican, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Y ahora, si lo vemos desde arriba, vamos a ver que acá el mesodermo paraxial, desde esta región, que es la región posótica, para acá, forma somitas. Esto lo estudiamos en cuarta semana, pero desde esta región hacia arriba forma cordones, porque acá vamos a tener un potencial evolutivo diferente de los somitas con respecto a las células del mesodermo paraxial cefálico. Acá entonces se cierra el tubo neural, quedan los neuroporos, el neuroporo anterior y el neuroporo posterior, que se van a cerrar posteriormente. Pero todo esto sucede durante la cuarta semana. Fíjense que a medida que se cierra ya podemos distinguir acá como que tiene dilataciones, que son las vesículas cerebrales primitivas. Ahí se produce el plegamiento del embrión, y vamos a ver acá se están cerrando los neuroporos anterior y posterior,
y vamos a ver cómo se repliega este tubo neural. Conforme avanza el plegamiento del embrión. ¿Sí? Acá tenemos. Y acá lo que comentábamos de las crestas neurales. Acá ganglios de las raíces dorsales, y acá como migran, y van a colocarse en posición de los ganglios simpáticos, y lo vamos a colocar en la pared también del intestino. Hay una zona de la placa neural, acá me detengo un cachito, que no hace este proceso de surco neural, tubo neural, sino que directamente se va a invaginar por debajo del ectodermo y va a ir en busca del tubo neural en formación, y secundariamente se va a ahuecar. Esto es lo que conocemos como neurulación secundaria. Entonces, todo lo que contamos es válido para esta formación de la placa neural y tubo neural por delante de la fosita primitiva. Lo que está detrás de la fosita primitiva durante la cuarta semana se va a invaginar como un cordón macizo, luego se va a huecar y se va a unir con el tubo neural en formación. Eso es lo que llamamos neurulación secundaria. Y producido el cierre del tubo neural, entonces, lo que vamos a tener es que se está completando en el mismo momento el plegamiento del embrión. ¿Sí? Entonces, acá arrancamos, vamos a compartir la presentación de la clase y después vamos a ver otro video. Si me hiciera caso, sería muy bueno. A ver, vamos de nuevo. Ahí parece que quiere. Bueno, cuando estudiamos el desarrollo del sistema nervioso central, entonces estudiamos la formación de la placa neural, el tubo neural, el cierre de los neuroporos, la vesiculización de la región cefálica del tubo neural. Esto hasta acá ya lo vimos, digamos, cuando hablamos de cuarta semana. Placa neural, tubo neural, cierre de los neuroporos. Después estudiamos la diferenciación celular a neurona, la migración a su lugar de destino, el crecimiento del cono axónico y el establecimiento de la sinapsis. Y el mantenimiento de la sinapsis. La mielinización. Y entonces arrancamos con la primera parte, que es continuación de lo que vimos en el video, simplemente para mostrarles que del ectodermo general las células empiezan a diferenciarse. Hay una inducción que se hace desde el nódulo de Jensen hacia la notocorda, y de la notocorda, que está acá abajo, hacia el ectodermo, que está hacia arriba, y entonces hace que estas células cambien su característica epitelial típica columnar, como tenemos acá, y que acá el citoesqueleto tenga filamentos de actina que forman lo que conocemos como cinturón adhesivo. Ese cinturón adhesivo lo que va a hacer es que las células cambien esa formación cilíndrica, tengan una forma más triangular, se constriñan en esta zona, y eso sea lo que determine de la posibilidad de hacer el cierre para hacer el tubo neural. En el camino también cambia la expresión de las moléculas de adhesión, que son fundamentalmente las caderinas. El ectodermo expresa caderinas que son de ectodermo general, y acá van a cambiar a caderinas que son de ectodermo neural. Acá, fíjense, también hay una reorganización de los microtúbulos, y
fundamentalmente también de los filamentos de actina, y eso hace que la célula epitelial típica se transforme en esta otra célula. Fíjense que si uno le agrega citocalacina, que es un inhibidor de los microtúbulos, no hay formación de tubo neural. Si uno le agrega colchicina, se va a formar, porque digamos la intervención de los microtúbulos es menor que la que tienen los microfilamentos para formar el tubo neural. Bueno, acá para recordar qué es nódulo de Hensen, que es el organizador, la notocorda y el epitelio general. Fíjense acá en esta microscopía electrónica de barrido cómo se ve el tubo neural, la diferencia que hay entre el ectodermo general, las células de ectodermo general que tienen acá, y estas células de tubo neural. Esto es mesénquima, acá vamos a tener mesodermo esplásmico y ya, perdón, mesodermo paraxial y ya células de las crestas neurales. Si uno hace un corte de la pared, vamos a encontrar que hay una zona que se llama zona luminal, que es la que mira hacia la luz del tubo neural, y hay una zona que es marginal, que es la que está hacia la periferia. Esta se llama luminal o ventricular. Las células epiteliales quedan en esta zona, ahora son células neuroepiteliales, por eso es en la zona ventricular donde se producen las primeras mitosis. Acá es la zona de mitosis, y a partir de acá las neuronas migran, dependiendo en qué sector del tubo neural estemos, para ocupar la posición definitiva que van a tener en el tubo neural. La célula madre de toda la pared del tubo neural, tanto de células de la glía como de células de la estirpe neural, va a ser esta célula neuroepitelial. Acá otra imagen de lo que ya vimos en el videíto, de la placa neural, cómo se cierra, tubo neural, neuroporos, que después se van a cerrar ambos neuroporos. Acá está la neurulación secundaria, que mencionábamos hace un ratito. Acá están imágenes de microscopía electrónica de barrido, donde vemos el neuroporo anterior, neuroporo posterior, el cierre de la región media, y acá tenemos la prominencia frontonasal, que vamos a estudiar cuando veamos desarrollo de cabeza y cuello. Prominencia frontonasal, acá tenemos el primer arco. Esta es la prominencia cardíaca. Todo esto que está acá es lo que va a formar parte de las estructuras cefálicas, digamos, ¿sí? De lo que está dentro del cráneo, digamos. Fíjense la importancia que se da en el desarrollo embrionario a todo lo que está dentro del cráneo, para graficarlo de alguna manera. Esta es la formación de la neurulación secundaria, es la placa neural, perdón, directamente el cordón, el cordón de ectodermo, que se invagina y se ahueca. No hace la formación de placa, surco, tubo neural. Cuando falla este mecanismo, es lo que llamamos defecto de cierre del tubo neural. Dependiendo en qué lugar no se cierre, vamos a tener el defecto congénito, ¿sí? Si no se cierra en un pedacito de la porción superior, vamos a tener que esta parte queda abierta, queda expuesta al líquido amniótico, y aparentemente eso es lo más perjudicial, y eso es lo que provoca que no se desarrollen los hemisferios cerebrales, y eso es lo que llamamos anencefalia, o craneorraquisquisis se le llama también, porque no se desarrolla la parte del encéfalo y no se desarrolla el cráneo, porque todo este desarrollo es en conjunto, tiene que ser armónico. Cuando el defecto es más extenso, o sea, falla todo el neuroporo anterior, porque el neuroporo tiene como puntos donde se va cerrando. Cuando falla todo el cierre, tenemos lo que se llama craneorraquisquisis, que si ustedes se fijan acá, no tiene la parte anterior del cerebro, pero también estoy mirando acá tubo neural, ¿sí? Si ustedes se fijan, esto es tubo neural con surco neural, todo esto está abierto. La columna tampoco se ha desarrollado, porque vuelvo a decirles, el desarrollo del mesodermo paraxial está en relación al cierre del tubo neural y al desarrollo del tubo neural. Esto es lo que se llama una craneorraquisquisis. No se desarrolla nada de esto, obviamente puede vivir estando, fíjense, acá a esta altura están los ojos, ¿sí? Todos los órganos son normales, en general, todos los órganos son normales. Pueden vivir mientras se alimenten del intercambio que se hace a través de la placenta, pero al momento del nacimiento, como no tienen posibilidad de tener función autónoma, se mueren. El diagnóstico se hace muy tempranito, ya en la ecografía de las 11, 13 semanas, porque
simplemente no tiene polo cefálico. Y es una de las causales desde hace muchos años, no desde ahora de la sanción de la ley, de interrupción voluntaria del embarazo, desde hace muchos años es una de las causas que se aceptaba en cualquier momento del embarazo, dado que es un defecto incompatible con la vida. La mayor parte de las veces son esporádicos, o sea, no guardan relación con la herencia. Se disminuye mucho la posibilidad de que aparezca este tipo de defectos con la ingesta de ácido fólico periconcepcional, y aumenta mucho el riesgo, por ejemplo, en caso de embarazos cuando hay deficiencias nutricionales severas, o en el caso de pacientes que tienen diabetes o alguna enfermedad metabólica mal controlada. Cuando el defecto de cierre del tubo neural está, por ejemplo, en el neuroporo posterior, dependiendo la altura donde se produzca la falla y la intensidad que tenga el defecto, puede haber simplemente una pequeña salida de una bolsita, que es lo que se llama meningocele, sin salida de médula y con la piel conservada, o puede salir la médula por el defecto, y entonces es lo que llamamos mielomeningocele. Si está conservada la piel, decimos que es cerrado. Si la piel está abierta, decimos que es un defecto abierto. En general, cuando no hay exposición al líquido amniótico, el pronóstico es mejor, o sea, el defecto cerrado tiene un mejor pronóstico. Cuando el defecto está abierto, aparentemente la exposición al líquido amniótico hace que todo esto se degenere, se deteriore, y entonces lo que tenemos es deficiencias de todo lo que es la función medular desde el defecto hacia abajo. Entonces, suele haber, pero vuelvo a decir, esto es muy variable de acuerdo a los individuos. Puede haber pérdida de movilidad de las piernas, defectos de esfínteres. ¿Sí? Fundamentalmente eso, si esto se ubica a nivel lumbosacro o lumbar bajo. A veces, si es un defecto cerrado, y digamos, puede ser que tenga una función motora conservada, ¿sí? Pero cada caso es diferente. Acá tenemos un defecto de cierre de tubo neural, ¿sí? Graficado en el dorso, y acá como se ve en una ecografía. En una ecografía entre 14 y 16 semanas es un defecto que se puede ver. Este efecto también se asocia con una alteración de la dinámica de la circulación del líquido cefalorraquídeo, entonces es frecuente que produzca dilatación de los ventrículos cerebrales. Vamos a ver ahora, ya deben tener alguna idea de qué son los ventrículos cerebrales, que también se ven, a veces es lo primero que se ve en una ecografía, y cuando se ve esa dilatación se va a recorrer la columna. Pero bueno, son defectos de cierre de tubo neural, se pueden detectar ecográficamente. También baja casi 80 veces la probabilidad de este tipo de defectos con la suplementación de la dieta con ácido fólico. Bueno, este esquemita es un poquito para recordarles que acá está la notocorda, acá está la placa precordal, y acá tenemos el endodermo de la membrana bucofaríngea, ¿sí? Como para recordar que esta placa precordal es la que da señales para cefalización, y la notocorda es lo que es el desarrollo de tubo neural desde la placa óptica, o sea, la región del futuro oído, hacia atrás. Y la placa precordal va a ser como la organizadora de todo lo que va a ser cefálico, que es diferente, tanto para el tubo neural, como vamos a ver ahora, como para después lo que es el desarrollo del intestino faríngeo. Entonces, ya veíamos que cuando está todo hasta acá, si ustedes quieren pregunten algo, no hay problema. ¿Alguna duda, algo que quieran preguntar? No, por ahora no. Bien. Profe, perdón, yo sí. entré medio tarde. Entonces, la placa precordal y la notocorda son los que inducen a la formación del tubo neural. Exactamente. La placa precordal, lo que está por delante de la placoda óptica, o sea, la región del oído, que es donde vamos a tener este desarrollo a nivel del tubo neural, que es de las vesículas cerebrales. Fíjense que acá va a haber un desarrollo de vesículas cerebrales, y detrás de lo que sería la futura placoda óptica tenemos tubo neural, es un tubo, ¿sí? Que corresponde a parte del bulbo y de la médula, que es diferente al desarrollo de lo que es más craneano, ¿sí? Son efectos de inducción diferentes que hacen unas y otras.
Fíjense entonces, sin entrar a hablar con detalle en biología del desarrollo, pero son señales diferentes. Ya vieron que cuando se forma la placa neural, que les mostraba hace un ratito, es más ancha la porción cefálica que lo que es la porción caudal. Y de hecho, cuando se cierra el tubo neural y antes de cerrarse, ya vemos que hay dilataciones, que son las que llamamos vesículas primarias. Esas vesículas primarias van a ser el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Son 3 vesículas. De cada una de esas vesículas vamos a tener vesículas que son secundarias. Del prosencéfalo vamos a tener el telencéfalo y el diencéfalo. Del mesencéfalo, bueno, no vamos a tener vesículas secundarias, va a seguir siendo mesencéfalo. Y del rombencéfalo vamos a tener metencéfalo y mielencéfalo. De cada una de estas vesículas, nosotros a su vez vamos a estudiar qué componente del sistema ventricular vamos a tener a cada altura. Del prosencéfalo, telencéfalo y diencéfalo vamos a tener los ventrículos laterales, que corresponden al telencéfalo, y el tercer ventrículo, que corresponde al diencéfalo. Del mesencéfalo vamos a tener el acueducto de Silvio, y del metencéfalo y mielencéfalo vamos a tener el cuarto ventrículo. Los derivados de cada uno son del telencéfalo, los hemisferios cerebrales, el diencéfalo va a seguir siendo diencéfalo, del mesencéfalo vamos a tener los pedúnculos cerebrales y los tubérculos cuadrigéminos, del metencéfalo, cerebroprotuberancia, y el mielencéfalo es el bulbo. Ahora los vamos a ver, ¿sí? Entonces, vesículas primarias, prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo. Vesículas secundarias, del prosencéfalo, telencéfalo, diencéfalo, del mesencéfalo, sigue siendo mesencéfalo, del romboencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. Ahora, estas cavidades que vamos a tener acá, fíjense, debajo del mielencéfalo, que es el bulbo, que los ingleses siempre le llamaron la médula oblonga, porque es como una continuación de la médula espinal, en cada uno de estos tenemos cavidades. Acá vamos a tener los hemisferios laterales, tercer ventrículo, acueducto de Silvio, cuarto ventrículo. Y después el conducto del epéndimo en la médula. Esas son las cavidades ventriculares. ¿Ustedes se acuerdan más o menos cómo es la circulación del líquido cefalorraquídeo? ¿Dónde se forma? ¿Cómo circula? Bueno, el líquido se va a formar, eso lo vemos en esto, ¿sí? Se va a formar acá, en el techo de los ventrículos, hay unas estructuras que se llaman plexos coroideos, que no son otras cosas que ovillos vasculares que están revestidos de esas células del epéndimo, que son las células que recubren todo el interior del sistema nervioso. Ahí se produce como un filtrado, que es lo que conocemos como líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo va a circular por estas cavidades, y a nivel del cuarto ventrículo hay 3 orificios, que son los orificios de Luschka y de Magendie, por donde va a salir y ahí va a circular por fuera del sistema nervioso. O sea que tenemos una circulación interna, que es donde se forma, se comunica después con el espacio que llamamos subaracnoideo, esto está revestido de las meninges, el espacio por donde va a circular es el espacio que está entre las meninges y el tejido nervioso propiamente dicho, y se va a reabsorber a nivel de los senos venosos, en unos ovillos vasculares que están ahí se va a producir la reabsorción del líquido. Cuando tenemos hidrocefalia, por ejemplo, cuando estos orificios de Luschka o de Magendie están obstruidos, y entonces todo el líquido que se forma se queda en el interior del sistema nervioso, entonces se dilatan los ventrículos laterales, el cuarto ventrículo, todo esto se dilata, y entonces eso es lo que se llama una hidrocefalia. Puede ser cuando esté alterada la absorción del líquido cefalorraquídeo, en esos senos que tienen venosos que tienen que reabsorberlo, o puede ser cuando se obstruya, por ejemplo, el acueducto de Silvio. Cualquier circunstancia de obstrucción del líquido va a hacer que se forme y se acumule, y eso es lo que se conoce como hidrocefalia, o que esté alterada la reabsorción, que eso es menos frecuente. Bueno, volviendo acá, entonces teníamos las vesículas primarias, prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo.
Acá tenemos las vesículas secundarias, telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo. Acá tenemos rombencéfalo, metencéfalo, mielencéfalo, y acá continúa con la médula. Esto que vemos acá son las curvaturas que va sufriendo el tubo neural conforme también se va plegando el embrión. Y fíjense, acá tenemos un detalle de las cavidades, ventrículos laterales, que corresponden a los hemisferios cerebrales, tercer ventrículo al diencéfalo, acueducto de Silvio, mesencéfalo, y acá el cuarto ventrículo que corresponde al rombencéfalo. Y acá el conducto del epéndimo, que es el conducto que va por el interior de la médula espinal. Acá tenemos también las vesículas, cómo se van plegando, y hay zonas que se llaman rombómeras, de cada uno, está como segmentado, y de acá van a salir los que llamamos pares craneales. Acá tenemos telencéfalo, el diencéfalo que está acá en el medio, mesencéfalo, y todo esto es rombencéfalo, acá sigue la médula espinal. Esto va a ser protuberancia, bulbo, cuarto ventrículo, y esto que se está formando acá son los labios rómbicos que van a dar lugar a la formación del cerebelo. Acá están las flexuras que les decía, una flexión cefálica, una flexión cervical y acá una flexión pontina. O sea, cómo se incurva este tubo neural mientras se va plegando también el embrión y estas vesículas cerebrales van creciendo. Después, ¿qué es lo que va a pasar? Esto lo vamos a ver ahora. Este telencéfalo que corresponde a los hemisferios cerebrales va a crecer y va prácticamente a envolver toda esta zona, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos acá? ¿Está el tronco cerebral? Sí, esto es diencéfalo, esto es mesencéfalo, pero al crecer tanto los ventrículos laterales como que se superponen y estas estructuras quedan en el medio de los dos hemisferios cerebrales. De estos labios rómbicos que tenemos acá, se forma el cerebelo que tenemos acá. Y en el cuarto mes ya del desarrollo, el cerebro pareciera tener la conformación adulta, pero bueno, acá falta que se formen los surcos, las cisuras, que termine la migración neuronal. Este es el embrión de cuarta semana, prominencia frontonasal, que debajo de esta prominencia frontonasal tengo esto. Acá tengo que se está formando el telencéfalo, esta región es la del diencéfalo, y fíjense, este es el agujero por donde se va a evaginar lo que va a ser después el tallo del nervio óptico. Entonces acá tengo prosencéfalo. Esto es mesencéfalo, y todo esto es rombencéfalo. Esta es la prominencia cardíaca, esto les decía, es prominencia frontonasal, primer arco faríngeo, la porción dorsal del primer arco faríngeo, la porción ventral, segundo arco faríngeo, esto se llama primera hendidura faríngea. Y esta es la prominencia cardíaca. Esto que tienen acá es el intestino faríngeo. Fíjense de distinto que es este intestino faríngeo a lo que veíamos del intestino primitivo, ¿sí? Tiene estas estructuras que se llaman bolsa faríngea. Visto acá de nuevo, esto es prosencéfalo, todo. Esto es lo que va a dar telencéfalo, y esto es lo que va a dar diencéfalo. Y acá está saliendo el pedículo óptico. Fíjense cómo esto es chiquitito, pero conforme avance el desarrollo, se va a expandir y va a cubrir prácticamente todo lo que son esta región del tronco cerebral. Esto queda así, se sigue desarrollando así, pero queda en el medio de los dos hemisferios cerebrales. Bueno, acá está marcado el mesencéfalo, y el rombencéfalo. Nosotros habíamos partido de una célula, que era una célula que parecía una célula de ectodermo, pero que se modificaba, que cambiaba su patrón de expresión, que cambiaba sus proteínas de adhesión, y esa célula es la célula del neuroepitelio, que va a dar una célula que es multipotencial, digamos, que es capaz de ir hacia un linaje de célula neuronal, y ahí vamos a tener las distintas neuronas,
un neuroblasto bipolar, un neuroblasto multipolar, una neurona madura, pero hay distintas formas de neuronas. Ustedes la van a ver ahora cuando veamos en histología las distintas formas que pueden tener las neuronas y son todas neuronas. Entonces, vienen de esta célula progenitora, pero de esta célula del neuroepitelio también vamos a tener las células de la glía. Las células de la glía, a su vez, van a tener dos linajes. Un linaje que va a dar los astrocitos y un linaje que va a dar los oligodendrocitos, y va a quedar una célula en reserva, que va a ser la célula de la glía radial, que se llama. Esta célula de la glía radial puede dar células ependimarias, podría quedar como una célula de reserva que se cree que podría en algún momento volver a dar una célula de la estirpe de los astrocitos o inclusive una célula de estirpe neuronal. Esta sería como una célula de reserva. Todavía no se sabe cómo estimularla para que se diferencie. Entonces, de una célula progenitora podemos tener de segunda línea un astrocito y podemos tener oligodendrocito o podemos tener un astrocito tipo 1 que se diferencie en astrocitos tipo 1. Bien, entonces son siempre partiendo de la célula del neuroepitelio. Entonces, si hablamos de las células que están a nivel del sistema nervioso central, vamos a decir que tenemos de la célula del neuroepitelio que deriva el neuroblasto, que es la célula madre de todas las neuronas. Las neuronas después pueden seguir distintos caminos conformacionales, pero tienen una misma célula madre. Podemos tener una célula madre glial, que es la que puede dar las estirpes de los astrocitos o de los oligodendrocitos. Astrocitos y oligodendrocitos son las células de sostén del tejido nervioso, son las células que le llamamos células de la glía. Entonces, cuando uno le dice, bueno, ¿qué hay a nivel del sistema nervioso? ¿Qué células tenemos? Y bueno, tenemos las neuronas, bien, podemos describir cómo son las neuronas. Y después, las células de la glía, que también podemos contar cómo son las células de la glía. Oligodendrocitos, que son los que van a formar mielina, y astrocitos, que son los que intervienen en el sostén general, en funciones metabólicas vinculadas con la neurona y en la constitución de la barrera hematoencefálica. Esto lo vamos a ver cuando estudiamos histología. Pero hay una tercera célula de la glía, que no deriva de esta célula del neuroepitelio, sino que tiene el mismo origen que todas las células que tienen actividad macrofágica, es decir, son células mesenquimáticas que provienen de la médula ósea y que se van a ingresar al sistema nervioso, van a estar, la vamos a ver fundamentalmente alrededor de los vasitos sanguíneos y tienen funciones fagocíticas. Son las células de la microglia. Entonces, en el tejido nervioso vamos a tener células que vengan del neuroepitelio y células de origen mesenquimático que tienen el mismo origen de todas las células con actividad macrofágica que tenemos en el órgano. Como les comentaba antes, las mitosis son en esta zona, que está acá de rosadito, que es la capa luminal o capa ventricular. Ahí van a suceder las mitosis y de ahí las células van a migrar al lugar del tubo neural que les corresponde. Podremos tener neuroblastos, podemos tener células de la glía que acá no están marcadas y podemos tener células ependimarias. Estas células de la glía radial son células que van de extremo a extremo del tubo neural y las neuronas como que trepan y reptan por distintas señales. Hay una migración que es una migración longitudinal que van a ser enroscándose en estas células de la glía radial. Hay muchas imágenes muy bonitas de estas migraciones, porque se hacen con hibridización in situ, se marcan las neuronas y se ve cómo se van ubicando en la pared del tubo neural, y van ubicándose en la posición que les corresponde por el programa genético. También hay una migración de tipo horizontal o lateral. Acá este es un esquemita del Langermann, como para mostrarle esas células ventriculares basales, que son las que proliferan. Acá tenemos otra imagen, ¿sí? Fíjense las células estas de la glía radial, y acá cómo están estas células que son más globosas, que son las que van a iniciar la migración y la diferenciación. ¿Qué es lo que sucede con estas neuronas mientras están migrando? Van a formar sus axones,
y van a formar sus dendritas. Acá hay señales como las semaforinas que orientan hacia dónde se van a formar los axones. Hay señales de las células vecinas que atraen la formación de estas, tanto de axones como de dendritas, que las atraen o que las repelen. Y acá es muy importante otra vez la matriz extracelular con la fibrina y la laminina. Se hacen muchas sinapsis, ¿sí? Yo a veces lo comparaba cuando estaba en clase con ustedes, cuando en clases presenciales, digamos, cuando están todos sentaditos y el docente, esto lo van a ver ustedes, lo deben haber visto ya, en las clases presenciales lo que sucede es que el profesor mira a todos los estudiantes, y después empieza a mirar a uno solo y parece que le está dando clase a ese solo, ¿sí? Porque a esa persona que vio, lo que le pasa es que tiene la sensación de que le está escuchando, entonces ya parece que le da la clase solamente a esa persona. En general son los que se sientan adelante en las aulas. Esa es la vieja historia que teníamos antes. A veces que se sienta adelante se duerme, entonces a mí me pasaba que me corría más hacia adelante y empezaba a hablarle a los de atrás, digamos, porque los de adelante estaban dormidos. Pero básicamente las neuronas hacen eso, largan muchas prolongaciones, como que le tiran línea a muchas estructuras, pero después lo que va a hacer es una selección de con cuál va a mantener contacto, ¿sí? O sea, va a mantener contacto con aquel target que a su vez desarrolle receptores para lo que esté transmitiendo esa neurona. Entonces, hay muchas sinapsis que se establecen, pero van a quedar solamente aquellas donde haya una respuesta del órgano blanco. Entonces, hay una remodelación dependiente de la actividad que se da en periodo prenatal, de la actividad espontánea del target, a donde se vaya esa sinapsis, y después va a haber, sobre todo después del nacimiento, una remodelación dependiente de la estimulación espinal. Esto me gustó mucho porque acá está la embarazada, fíjense, y acá está el nenito. Es decir, muchas señales hacia todos lados, muchas sinapsis, pero se van a quedar establecidas solamente aquellas que tengan una respuesta. Por eso es tan importante la estimulación de un recién nacido, y lo que antes nos pareció una cosa exótica y medio loca, que las embarazadas le ponían música a la panza o le hablaban a la panza, en realidad hay sonidos, se escucha sonidos el feto, y más allá de la sensación placentera que pueda tener la embarazada cuando escucha música y siente que se la está transmitiendo al feto, también hay señales que están llegando y que están estimulando que se establezca esta sinaptogénesis, ¿sí? Tiene que decir cuando nace. Es muy importante la estimulación que recibe el niño para el establecimiento de la sinapsis. Bueno, seguimos con el desarrollo de las crestas neurales. Y al revés, perdón, si no hay estimulación y si lo que hay es una deprivación, todas esas sinapsis se pierden y a veces hasta se mueren las células, ¿sí? Se mueren las neuronas. Bueno, las crestas neurales ya dijimos que se desprenden de la interfase ectodermoepidérmica, pueden formar ganglios de las raíces dorsales, o pueden formar todas estas estructuras, células pigmentarias de la piel, las células de Schwann que hacen la mielina en el sistema nervioso periférico, neuronas multipolares de los ganglios simpáticos, las células cromafines de la médula suprarrenal, los plexos prevertebrales, los plexos que dijimos submucoso mientérico, ¿qué más? Esmalte dentario, dijimos meninges, hay un montón de estructuras, ¿sí? Acá es cómo se desprenden, cómo migran, y cómo van cambiando el patrón también de moléculas de adhesión según qué diferenciación están sufriendo. Esta es la estructura de una molécula de adhesión, de una NCAM, ¿sí? Que fíjense que tiene dominios que son similares a los que tienen las inmunoglobulinas, que sirven para el reconocimiento justamente, un dominio de transmembrana, y después tiene un dominio intramembrana que a veces, cuando son estructuras diméricas, tienen activación, funcionan como receptores de tipo tirosinquinasa. Y fíjense, la misma neurona de la cresta neural, que tiene mucho potencial, cuando actúa un neurotransmisor, cuando actúa una señal de factor de crecimiento fibroblástico tipo 2,
se va a comportar como una neurona simpática, y en cambio, cuando la señal que reciba sea de glucocorticoides, se va a transformar en una célula cromafin. Entonces, esto es para mostrarle un poco cómo es la inducción que pueden hacer las células vecinas para la diferenciación de esas células de la cresta neural en el lugar donde llegan, se migran y se instalan. Bueno, entonces, hablábamos hace un rato que las neuronas podían migrar según el segmento de desarrollo del tubo neural, según las regiones, y configurar, por ejemplo, en la médula espinal, que es la estructura más sencilla entre comillas, tenemos células ependimarias, las células de la sustancia gris que tiene forma de H en la médula espinal con un asta anterior y un asta posterior, y la zona marginal donde están las prolongaciones de estas neuronas. En el cerebelo va a haber 3 capas, esto no se preocupen porque las vamos a ver en histología, una capa ventricular, una capa de células, una capa vamos a tener entonces la capa ventricular, vamos a tener una capa de células en cesto o células granulosas y una capa de células intermedias grandes que son las células de Purkinje, ¿sí? Esto es lo característico que vamos a ver en el cerebelo. Y en el cerebro la estructura es más compleja porque tenemos varias capas de neuronas y una forma particular de neuronas que son las células células piramidales. Bueno, un ejemplo de lo que les comentaba antes de desarrollo y refuerzo de la sinapsis. Este es el ojito, ¿sí? Acá está la primera neurona de la vía óptica, que está en la retina, hay un campo nasal y hay un campo lateral, ¿sí? Entonces estos son los dos campos visuales. De acá salen, hay capas acá que las vamos a ver, está la primera neurona que son los fotorreceptores, conos y bastones, después tienen una capa de células bipolares, y la tercera neurona son las células ganglionares, cuyos axones dan el nervio óptico. Ahora fíjense, del nervio óptico va a esta estructura del mesencéfalo, que vamos a ver ahora, que son los tubérculos cuadrigéminos. O sea, acá tenemos 3 neuronas, de acá sale el axón de la tercera neurona y llega hasta una estación de relevo del mesencéfalo, que son los tubérculos cuadrigéminos. Y de ahí van a salir las fibras de estas células, de estas neuronas, de los tubérculos cuadrigéminos, hacia la región occipital. En realidad, el estímulo visual, la posibilidad de ver, es también, por lo que decodifica de ese estímulo eléctrico, la región occipital. Esto es ojo derecho, fíjense que van fibras para los dos lados, tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo, y fíjense cómo hay fibras que llegan tanto para la región occipital derecha como para la occipital izquierda. Lo mismo pasa con el nervio óptico del otro lado, a la derecha y a la izquierda. Y de la conjunción de las dos cosas, nosotros tenemos la visión binocular, la sensación de profundidad. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí. ¿Qué pasa si alguien, supongamos, yo le tapo este ojo? ¿Sí? Se lo tapo. Es un bebé que yo le tapo este ojo y se lo tengo tapado hasta el año de vida. Su vía óptica está normal, ¿sí? Anatómicamente está normal, porque esto se fue desarrollando durante la vida intrauterina, o sea, va a ser esta vía óptica. Pero yo le tapé el ojo desde que nació hasta los 9, 10 meses. Yo le destapo el ojo y lo que voy a comprobar es que de este ojo no ve solamente del ojo que estuvo destapado. ¿Por qué? Básicamente porque, si bien es cierto la vía está normal, el establecimiento y el refuerzo de la sinapsis solamente se hizo en el ojo que estuvo expuesto a la visión. El otro ojo, por más que anatómicamente esté bien, no desarrolló la vía óptica, ¿sí? Bueno, a nadie en realidad se le va a ocurrir taparle el ojo a una criatura para hacer este experimento. A alguien se le ocurrió hacerlo con los gatitos y lo pudo comprobar que esto se da. Pero el experimento a veces lo hace la naturaleza, y esto es cuando uno de los ojitos tiene, por ejemplo, un vicio de refracción, como puede ser una miopía intensa, y entonces, para no ver doble,
porque está haciendo foco en 2 lugares distintos de la retina, los 2 ojitos, para no ver doble. En general, los niños lo que hacen es anular la visión de un ojo. A veces esto se puede ver como que tiene un estrabismo, ¿sí? Entonces hay un ojito que ve bien y el otro que lo desvía. Entonces cuando van al oftalmólogo y el oftalmólogo lo detecta, que le dice, bueno, le vamos a poner un parchecito, y le pone un parche 2 horas en un ojo, 2 horas en el otro, y entonces el ojo ese que se desvía, cuando le ponen un parche al ojo que no desvía, se alinea y ve. ¿Bien? Entonces, es muy importante. ¿Qué pasa si después uno lo opera de este estrabismo o le corrige la miopía a los 5 años? Le va a pasar lo mismo que al gatito, nunca va a recuperar la visión completa de ese ojo. Por esto que decimos, no desarrolló la sinapsis. Está la vía, está todo aparentemente bien, pero no tiene la función. Entonces, ¿cuál es la importancia de ese parchecito que recomienda el oftalmólogo? Estimular los 2 ojos alternativamente, que vea la visión hasta tanto se puede operar del estrabismo o corregir la miopía. Pero para esto es importante detectar el problema y empezar a estimular las dos vías visuales para que se desarrolle. ¿Me siguen hasta ahí? Esto es muy importante porque esto es atención primaria, ¿sí? Es detectar estrabismo, es detectar miopías importantes y estimular el ojo para que no se pierda. Y lo mismo pasa, exactamente lo mismo con la vía auditiva. Si yo no detecto una hipoacusia en un niñito y después le pretendo corregir cuando es más grande y ponerle un implante, si yo no hice una estimulación previa de ese oído, no voy a tener los mismos resultados. Por eso en chicos hipoacúsicos, hasta tanto se va corrigiendo, corrigiendo la causa, si es una obstrucción de la vía auditiva o si hay que colocar un implante, trabajan mucho con lo que es estimulación auditiva, estimulando a través del hueso, con vibraciones del hueso del cráneo, para que la vía auditiva, la vía interna, que sería equivalente a esto que mostramos acá, con el colículo superior, es con el colículo inferior, con el tubérculo quadrigemino inferior, la vía auditiva. Bueno, esto es lo mismo, para insistirle, lo mismo pasa con los músculos, con cualquier estructura que uno deja de mover o deja de utilizar, se pierden las neuronas, se pierde la mielina y se muere la neurona. En cambio, cuando se establece la conexión, hay un ida y una vuelta, hay receptores que se forman, se modifica la membrana de la célula que va a recibir el estímulo y entonces se produce el establecimiento de la sinapsis. Bueno, vamos ahora a la cuestión más anatómica, ¿sí? ¿Cómo se desarrolla, cómo va a evolucionar el tubo neural? Entonces habíamos dicho que teníamos una zona ventricular, una zona marginal, y teníamos en el medio una capa del manto, que era donde se ubicaban las neuronas. Estas eran células ventriculares, esta es cavidad ventricular, y acá es donde tengo las prolongaciones. En la zona basal, es decir, ventral, es donde voy a tener las neuronas motoras. En la placa alar, o zona sensitiva, voy a tener las neuronas sensitivas. De acá van a salir axones, por ejemplo, hacia los músculos, y de acá van a llegar axones, por ejemplo, de las neuronas que son receptoras de tacto, por ejemplo, de la piel, van a llegar al asta posterior, las receptoras de sensibilidad, digamos, ¿sí? Van a enviar y acá se va a procesar el estímulo sensitivo. Y si hay una respuesta motora, se van a conectar con la zona motora, acá va a haber neuronas y de acá van a salir el estímulo para la función motora. Entonces estas son vías eferentes, estas son vías aferentes. Las fibras entran y salen por acá, que es la zona marginal. Hay zonas de intercambio, que es la placa del techo y la placa del piso. Esto es lo mismo que mencionábamos antes, y lo que vamos a ver es cómo se modifican estas estructuras a las distintas alturas del sistema nervioso. Si es en la médula, esta va a ser la región del asta anterior, y esta va a ser el asta posterior. Es muy fácil, la médula es muy parecida a lo que es el tubo neural. Acá vamos a tener asta anterior, asta anterior, asta anterior, asta posterior. Motora, sensitiva, acá vamos a tener una zona intermedia donde van a estar las neuronas simpáticas, y acá tenemos el conducto del epéndulo, ¿sí? Que es esto un poco más chiquitito. Entonces, esta es la estructura de la médula, que sería
más básica del tubo neural. Pero, como les decía, en la porción cefálica esto es un poco más complejo. Perdón, esto es para mostrarle que al principio cada segmento medular tiene una raíz que va a salir en su correspondiente segmento intervertebral. Pero después la columna va a crecer más rápidamente que en la médula. En el niñito llega a L3 la médula, en el adulto llega hasta L2, y después, acá, esto como está revestido de meninges, las raíces van a salir por el mismo segmento que les corresponde, o sea, la que es S1, S2 van a salir por el segmento que les corresponde, pero hacen un trayecto entre L2 y el segmento que les corresponde, que es lo que se llama la cola de caballo. Cuando se hacen las funciones lumbares para estudiar el líquido que envuelve la médula, fíjense que uno tiene que tener en cuenta hasta qué segmento medular llega a la médula, para no pinchar la médula, obviamente, porque ustedes quieren sacar líquido de esta zona, del líquido que envuelve a la médula, por ejemplo, cuando hay una meningitis, o cuando uno sospecha de una meningitis y quiere hacer un estudio de líquido cefalorraquídeo, la función la va a tener que hacer debajo de donde llegue la médula, ¿sí? Para no correr riesgo, obviamente, de pinchar la médula. Eso corresponde más o menos a si uno sigue la línea de ambas crestas ilíacas y busca el espacio intervertebral que corresponde a esa altura. Bueno, entonces la médula era tubo neural, básicamente, ¿sí? ¿Qué pasa en el bulbo? En el bulbo lo que vamos a tener es que el techo, la zona, las placas alares se van a correr como hacia los costados. Y lo que era la placa del techo se va a afinar, y el conducto, que era un conducto central, va a ser un conducto más posterior y en forma triangular. Y esto es lo que va a formar el cuarto ventrículo. Entonces, lo que eran placas alares se colocan a los costados, las placas basales siempre se conectan igual, y la placa del techo va a formar el techo del cuarto ventrículo. Acá va a haber plexos coroideos, como les comentaba antes, que van a filtrar el plasma y van a formar el líquido cefalorraquídeo que va a circular por acá. ¿Me siguen qué es lo que pasó? Profe, ¿lo puedes repetir? La estructura básica Entendí. del tubo neural es esta, ¿sí? Donde yo tengo un conducto en el medio, que es el conducto del tubo neural. Acá tengo placas basales, que son motoras, y placas sensitivas, que son sensitivas, digamos que son dorsales. En la médula, ¿qué vamos a tener? Que este conducto central se va a hacer pequeñito, y lo vamos a tener acá, es el conducto del epéndimo. Las placas basales van a seguir siendo basales, y estas son placas alares. ¿Qué es lo que va a pasar en el bulbo? Estas placas se van a lateralizar, se van a colocar a los costados. Y esto va a quedar como techo, ¿sí? Hagan de cuenta que esto celeste se va a colocar al lado de lo rojo, de los dos lados. Y esto va a quedar en posición superior. ¿Qué es lo que vemos acá? Esto es lo basal y esto es lo alar. Nada más que acá se queda al costado. Y el orificio que era central en el caso de la médula, acá se coloca bien dorsal. Y eso es lo que conocemos como cuarto ventrículo. Es una cavidad, lo que era conducto del epéndimo en la médula, acá es una cavidad más grande. En esta zona es donde voy a tener esos ovillos que les comentaba antes, de vasos sanguíneos revestidos de células ependimarias, que son los plexos coroideos. Ahí se produce el filtrado del plasma para formar el líquido cefalorraquídeo que va a circular por esta cavidad. ¿Vamos hasta ahí? Sí, ahí sí. Bueno, seguimos qué pasa más hacia arriba ahora, ¿sí? Esto es bulbo, que es lo que está inmediatamente por encima de la médula. Fíjense, esto es un corte de perfil, esto era prosencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, y estamos acá en el rombencéfalo. Estamos viendo la porción inferior del rombencéfalo, que es el mielencéfalo. Esta es la parte motora, esta es la parte sensitiva, y acá, esto que tienen acá, es el cuarto ventrículo, ¿sí? Eso que ven ahí es lo que en el corte transversal se ve acá.
cuarto ventrículo. Esto es metencéfalo, que es lo que va a dar la protuberancia. Entonces, fíjense que el cuarto ventrículo está formado por el bulbo, la protuberancia y el techo. En este techo toda esta cavidad está revestida de epéndimo, igual que el cilindro, el conducto central de la médula. Acá se van a formar esos rodetitos que les decía, que se van a filtrar y van a formar el líquido que circula por acá. Bueno, esto es lo que veíamos entonces. ¿Qué pasa? Más arriba, ¿sí? Pues estos serían cortes acá a esta altura. Es muy parecido a lo que pasa en el bulbo. Voy a tener acá algunos núcleos que quedan como núcleos motores, que son estos que ven acá, está en celeste, antes los veíamos en rojo, y la parte sensitiva acá está en amarillo, ¿sí? Antes la veíamos en celeste. Entonces fíjense, esto es cuarto ventrículo, esto es la placa del techo, y salen estas prolongaciones de esa zona sensitiva, que es lo que se llama labios rómbicos. Estos labios rómbicos se van a unir entre sí y van a formar el cerebelo. Esto es protuberancia. Esto es protuberancia y esto es lo que veíamos hace un ratito, que era el bulbo. Esto es un poquito más arriba del bulbo, es el metencéfalo. Entonces, ni el encéfalo, metencéfalo. Ahí lo vamos a ver acá. Este sería el corte longitudinal. Viéndolo desde atrás, esto corresponde a bulbo, esto corresponde a protuberancia, y eso que tenemos acá son esos labios rómbicos que se van a acercar entre sí y van a formar esta estructura que es el cerebelo. Este es el vértice cerebeloso, que es la porción media, y estos son los hemisferios cerebelosos. Fíjense, esto que tienen acá es el cuarto ventrículo. Esta cavidad es esta cavidad, en forma de rombo. La porción inferior está descubierta. Sería, esta porción queda descubierta, queda solamente el techo del cuarto ventrículo, mientras que la porción superior queda recubierta por el cerebelo. ¿Me siguen más o menos? Este es el cuarto ventrículo. Si ustedes lo ven así, es una cavidad, ¿sí? Si lo vemos acá de perfil, es esto. Si lo vemos desde atrás, es esto. Este es el perfil, es una cavidad, y si lo vemos desde atrás, tiene forma de rombo. La porción inferior va a quedar solamente con este techito finito, y la porción superior va a quedar cubierta por el cerebelo que se va a formar acá, estos labios rómbicos. Perdón, de esto no conseguí ninguna animación. Acá tenemos con otros colores, fíjense, acá está la placa roja, que es la placa del piso, que es la motora. Esto es bulbo, y esto es protuberancia vista de atrás. Es esto mismo, ¿sí? Donde esto es bulbo, esto es protuberancia, esto es cerebelo que se está formando. Esto es cuarto ventrículo. La porción inferior del cuarto ventrículo va a tener solamente ese techo finito que les mostraba, y la porción superior va a quedar revestida por el cerebelo. Vértice cerebeloso, hemisferio cerebeloso. Acá de este techo se va a formar acá líquido cefalorraquídeo que va a circular por esta cavidad. Y esos orificios que yo les comentaba, por donde sale el líquido cefalorraquídeo y baña esto por fuera, está a este nivel, ¿sí? Los agujeros de Luschka y el agujero de Magendie. Está en este lugar del cuarto ventrículo, donde no tiene ningún revestimiento más que ese techo finito. Acá tenemos otra imagen, fíjese, esto es cuarto ventrículo, este es el conducto del epéndimo de la médula, ¿sí? Ahí está hecho el corte, esto es bulbo, esto es protuberancia, y acá están esos plexos coroideos que les comentaba. Y acá se está formando el cerebelo. Fíjense acá, cerebelo, y acá está plexo coroideo, y acá tengo el cuarto ventrículo.
Esta cavidad que tengo acá es la cavidad del mesencéfalo, que es lo que está más arriba, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Y acá tenemos esta comunicación. Fíjense que son todas cavidades comunicadas. Bueno, acá está el cerebelo, cómo se forman esas tres capas que les mencionaba antes, las vamos a ver en histología. Seguimos más arriba con el tubo neural, o sea, vimos bulbo, protuberancia. En bulbo vimos que lo que era el conducto del epéndimo ahora es un conducto dorsal, más grande, más importante, que está revestido por una capa finita, que es el techo del cuarto ventrículo. Y en la protuberancia tenemos ese mismo cuarto ventrículo, pero a partir de la protuberancia se formaban unos labios rómbicos, que eran los que iban a formar el cerebelo que iba a cubrir el techo del cuarto ventrículo. Y quedaban dos zonas de cuarto ventrículo que eran muy finitas, donde íbamos a tener los orificios de Lurski y de Magendie que comunican el espacio de adentro, por donde circula el líquido cefalorraquídeo, por el espacio de afuera, por donde va a circular también líquido cefalorraquídeo. Este es el tubo neural primitivo. Fíjense que acá el conducto que, por donde circula el líquido, que antes formaba el cuarto ventrículo, acá se va a colocar en la línea media. Parecido a lo que pasaba en la médula, está en la línea media. Las astas anteriores son siempre motoras, son ventrales, y las astas posteriores, que son sensitivas, acá van a ser muy importantes, van a protruir, y son los que llamamos folículos o tubérculos cuadrigéminos superior e inferior. Son muy importantes, y estos son los que van a formar, vamos a volver un poquito para atrás, los que les mostraba antes, mucho atrás, mucho, acá, son los que van a formar las estaciones de relevo de la vía, acá, perdón, de la vía óptica y de la vía auditiva. Por eso son importantes. Entonces, el relevo de las vías ópticas y de las vías auditivas, la neurona que está fuera de la neurona sensorial, la primera neurona que está fuera de la neurona receptora, va a estar en los tubérculos cuadrigéminos, ¿sí? Tubérculos cuadrigéminos superior e inferior. Se van a relacionar a su vez entre sí, hay fibras de conexión, por eso cuando uno escucha un ruido fuerte, cierra los ojos con fuerza, eso es un reflejo, porque está conectada de manera involuntaria la vía visual con la vía auditiva. O cuando uno hace muchos giros y se estimula el sistema vestibular, los ojos se mueven, hacen un movimiento horizontal que se llama nistagmus, involuntario, y eso está dado también por estas estaciones de relevo que están conectadas unas con otras. Adelante entonces tenemos núcleos de neuronas motoras. Perdón, este canal, fíjense que nosotros venimos, conducto del epéndimo en la médula, cuarto ventrículo a nivel de bulbo y protuberancia, y ahora a nivel de mesencéfalo tenemos este conducto finito que se llama acueducto de Silvio. De este acueducto de Silvio vamos a pasar, miren, este es el sistema de cavidades, ¿sí? Este es el cuarto ventrículo, este finito es el acueducto de Silvio, esto es rombencéfalo, con mielencéfalo, metencéfalo, que es la protuberancia, y acá se va a formar el cerebelo. Lo que acabamos de ver con folículos es el mesencéfalo. Y ahora vamos a entrar a lo que es el diencéfalo. Esta es la región del diencéfalo. Fíjense, las cavidades que tenemos son cuarto ventrículo, acueducto de Silvio, y acá vamos a tener el tercer ventrículo, y acá vamos a tener los ventrículos laterales. Bueno, del diencéfalo vamos a tener estructuras que son muy importantes, ahora las vamos a mencionar, son estructuras muy importantes en relación con las emociones y la vida vegetativa. Del diencéfalo va a salir una evaginación que se va a encontrar con otra evaginación que proviene del piso de la boca, de la membrana bucofaríngea, y ahí se va a formar la hipófisis. La neurohipófisis es a partir de la evaginación del diencéfalo, y la adenohipófisis a partir de esta evaginación del piso de la boca. Entonces acá tenemos la hipófisis. Esto que tenemos acá arriba
Entonces viene del diencéfalo. Acá tenemos también, esta es del agma, y fíjense que mientras esto se está desarrollando, se está osificando la base del cráneo, y acá tenemos la silla turca del esfenoide. Otras estructuras que tenemos acá, el tálamo, los tálamos, el epitálamo, el infundíbulo que va a dar lugar a la pineal, el hipotálamo, y acá tenemos el infundíbulo y el quiasma óptico. Acá se está formando el telencéfalo. Esto es diencéfalo entonces, ¿sí? Epitálamo, hipotálamo, acá se va a formar el quiasma óptico y el infundíbulo de la hipófisis. Listo acá entonces, fíjense, este es el cuarto ventrículo, acá está el plexo coroideo, acá se está formando el cerebelo. Bueno, esto es más o menos lo mismo. ¿Y qué pasa con, entonces, qué pasa? Acá tenemos en una vista longitudinal, ¿sí? Lo que son los tálamos. Estos son los tálamos, y esto sería el tercer ventrículo, que es lo que veíamos acá. Todo esto es tercer ventrículo. Es muy planito, sí, pero todo esto es tercer ventrículo. Sería esto que vemos acá, todo esto es tercer ventrículo. Esto que tenemos acá es telencéfalo. ¿Qué va a hacer el telencéfalo? Va a crecer hacia los lados y va a cubrir al diencéfalo. El diencéfalo va a quedar en el medio. Yo a veces se los comparo con una orejita de Mickey. Esto crece hacia los costados y envuelve, llega hasta el cerebelo. Fíjense que va a dejar en el medio lo que es todas estas estructuras, ¿sí? Entonces esto crece hacia los costados. Esta cavidad, así como esto es tercer ventrículo, este es el acueducto de Silvio, este es el tercer ventrículo que tenemos acá, estas cavidades son lo que se llaman ventrículos laterales. Este va a ser un hemisferio cerebral y este es otro hemisferio cerebral. Esto, como son cavidades ventriculares, tienen estas estructuras que son los plexos corvideos que filtraban y formaban líquido cefalorraquídeo. O sea, vamos a tener plexos corvideos en todos los ventrículos. Ventrículos laterales, tercer ventrículo y cuarto ventrículo. Acá se forma el líquido que circula acá por el interior. Va a haber sustancia gris en la corteza y vamos a tener sustancia gris en estas estructuras que se llaman acá, que se llaman cuerpo estriado, donde vamos a tener lo que se llaman los núcleos de la base, el núcleo caudado y el lenticular. Estos núcleos tienen actividad que es muy importante para movimientos involuntarios, como por ejemplo el braceo cuando uno camina, está en esta zona, y lo que es actividad voluntaria, ya saben que está a nivel de la corteza. Entonces acá tenemos ventrículos laterales y tercer ventrículo. La comunicación entre los ventrículos laterales y el tercer ventrículo es lo que se llama agujeros de Monro. Si yo lo miro de costado, ¿cómo se van a comunicar estos ventrículos entre sí? Y acá tenemos fibras de sustancia blanca que comunican las neuronas de un hemisferio con el otro hemisferio, y ahí tenemos, por ejemplo, el cuerpo calloso y la lámina terminal. Y estas zonas son de comunicación entre un hemisferio cerebral y otro hemisferio cerebral. Fíjense acá en un corte longitudinal tenemos el tálamo, que lo tenemos acá, y el cuerpo estriado, que lo tenemos acá, lo vemos acá. Estos son cortes de perfil, y esto es un corte coronal. Esto es una microscopía electrónica de barrido, es lo mismo que les mostraba en el esquemita antes. Entonces fíjense, ventrículos laterales, como si fuesen las orejitas del Mickey, que van a crecer hacia los costados, acá todavía están muy pequeñitos, y esto que es una comunicación amplia entre los ventrículos laterales y el tercer ventrículo, después van a ser unos orificios muy chiquititos, muy finitos, que se llaman agujeros de Monro. Acá se van a desarrollar estos plexos corvideos, cuyo ultrafiltrado da el líquido cefalorraquídeo que va a circular por acá. Esto es cuerpo estriado, que es sustancia gris,
Y acá tengo hipotálamo, donde tengo, por ejemplo, núcleos vinculados con actividades automáticas, latidos cardíacos, funciones respiratorias, también están en esta zona. Y este orificio que tenemos acá es el orificio del acueducto de Silvio, que veíamos que estaba en el mesencéfalo. Entonces esto es diencéfalo, esto es telencéfalo, ventrículos laterales, tercer ventrículo, acá tenemos el acueducto de Silvio, que es del mesencéfalo, y después tenemos el cuarto ventrículo que corresponde a rombencéfalo. Cuando hay obstrucción de cualquiera de estos orificios, es muy común, muy frecuente la obstrucción del acueducto de Silvio por lo finito que es, se dilatan las cavidades y eso es lo que conocemos como hidrocefalia. Esta es una vista de perfil también para ver esas zonas de conexión. Acá tenemos el cuerpo calloso, que tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. Acá tenemos estos que son plexos coroideos. Toda esta cavidad sería de ventrículos laterales. Esto es tercer ventrículo, acueducto de Silvio, sería esto, y esto es el cuarto ventrículo. Estos son, acá tienen bulbo, protuberancia, cerebelo, esto es mesencéfalo, y acá tengo los polículos superior e inferior, que son las vías de relevo de la vía óptica y la vía auditiva. Y acá, esto es diencéfalo, donde tenemos tálamo, hipotálamo, acá el quiasma óptico, y acá tenemos el infundíbulo de la hipófisis. Cavidades ventriculares, fíjense acá las tenemos esquematizadas, acá está el epéndimo de la médula, cuarto ventrículo, acueducto de Silvio, tercer ventrículo, que es este planito que está en el medio, y a ambos lados los ventrículos laterales. Acá hay plexos coroideos, plexos coroideos, plexos coroideos, se forma líquido cefalorraquídeo que circula por estas cavidades, de los laterales al tercero, del tercero al acueducto de Silvio, del acueducto de Silvio al cuarto ventrículo y al epéndimo. Y en esta zona están los agujeros de Luschka y de Magendie, que van a comunicar este espacio cavidad ventricular con el espacio subaracnoideo donde circula el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué cosas pueden pasar, por ejemplo? Que falte el cuerpo calloso, que lo tenemos que ver en esta zona, y que entonces no tengamos una adecuada comunicación entre hemisferio y hemisferio. Una holoprosencefalia, que es cuando en vez de tener dos ventrículos laterales y dos hemisferios cerebrales, tengo un solo ventrículo y un solo hemisferio, ¿sí? Obviamente esto es un cuadro de mucha gravedad, mucho compromiso neurológico. Una esquisencefalia, que es cuando falló de algún modo la vascularización, la llegada de oxígeno que necesitaba para el desarrollo de un hemisferio. Perdón, acá ustedes pueden ver esto que está acá, en negrito, es líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Es el líquido que circula por fuera de lo que es el tejido nervioso, y este es el que circula por las cavidades ventriculares, que les comentaba antes. ¿Qué pasa en la esquisencefalia? Yo tengo una comunicación entre el líquido cefalorraquídeo que circula por los espacios subaracnoideos con la cavidad ventricular, tengo una hendidura, tengo un surco. Esto cuando es unilateral, a veces se relaciona con defectos vasculares disruptivos, que pueden ser por drogas que tienen, que son vasoactivas, que provocan vasoconstricción y que impiden la llegada adecuada de oxígeno, entonces se produce la necrosis del tejido cerebral. Y a veces pueden ser la necrosis del tejido cerebral y trastornos de la migración neuronal, que digamos sería la base de este trastorno. Cuando son bilaterales las esquisencefalias, uno sospecha que es una causa genética. Cuando son unilaterales, en general pueden corresponder a estímulos externos. Y acá fíjense también qué es lo que pasa si yo comparo este lado con este lado así rápidamente. Fíjense, acá circula el líquido cefalorraquídeo por fuera, acá circula por dentro. ¿Qué es lo que uno está viendo acá? La complejidad de esta zona no es igual a la cantidad de surcos y cisuras que tengo de este lado. O sea, la cantidad de surcos y cisuras depende de cómo se ubiquen las neuronas
en la capa cortical, en la corteza del cerebro. Y entonces esta simplificación es lo que se llama lisencefalia. También pueden obedecer a causas vasculares, que por la falta de oxígeno alteran lo que es la migración neuronal, pero pueden corresponder también a causas de base genética. Bueno, este esquemita, esto que les voy a mostrar ahora ya para ir cerrando, esto lo van a terminar de ver cuando vean histología y lo van a terminar de ver cuando vean anatomía, vuelvan a repasar esta clase y la van a entender re bien, y si la estudian bien para embriología, les va a facilitar mucho cuando hagan el estudio anatómico. Este está en un video que yo le voy a dejar el link al final, no lo voy a pasar porque es bastante largo, pero me pareció bueno como para hacer un cierre y resumir. Del prosencéfalo, que es la primera vesícula que teníamos, íbamos a tener dos vesículas secundarias, que son el telencéfalo y el diencéfalo, ¿sí? Que es lo que muestra acá el esquemita. ¿Qué cavidades vamos a tener acá? Los ventrículos laterales. Fíjense, acá tengo los ventrículos laterales, son estas cavidades. Acá tengo el tercer ventrículo, que se comunican por el agujero de Monro, el acueducto de Silvio, y este es el cuarto ventrículo que acá le hacen los agujeritos de Luschka, faltaría el agujerito de Magendie, y se continúa con el conducto del epéndimo de la médula. Eso va a derivar del telencéfalo, ventrículos laterales. Los hemisferios cerebrales, que acá tenemos entonces, habíamos dicho que la conformación más o menos del adulto la teníamos a los 4 meses en cuanto a conformación. Fíjense que acá está el cerebelo, y ya está cubriendo el diencéfalo y el mesencéfalo, pero desde acá en adelante tienen que terminar los fenómenos de migración y aparecer los surcos y cisuras, que caracterizan al sistema nervioso, pero que en realidad, los hemisferios cerebrales, y que en realidad están reflejando cómo es la organización histológica que tienen estas neuronas. Fíjense, acá está el tronco cerebral, y lo único que se alcanza a ver anatómicamente es parte del bulbo y el cerebelo. Para ver protuberancia, mesencéfalo y diencéfalo tengo que desplazar los ventrículos cerebrales. Entonces, del telencéfalo vamos a tener lo que es conexión, que es el cuerpo calloso, y vamos a tener el cuerpo estriado, que mencionábamos antes, ¿sí? Acá tenemos los tálamos, y acá tenemos los núcleos, caudado, el putamen, el lenticular. Entonces, del telencéfalo tengo ventrículos laterales, hemisferios cerebrales, esos que se llaman los ganglios de la base, que es parte del cuerpo estriado, y va a estar en relación con un par craneal, que es el primer par, que es el olfatorio. El diencéfalo va a tener como cavidad, todos estamos hablando de prosencéfalo, ¿sí? El diencéfalo va a tener como cavidad el tercer ventrículo, que es este que tenemos acá, y las estructuras que se van a desarrollar tenemos epitálamo, cuerpos avenulares, la pineal, el tálamo, el hipotálamo, los cuerpos mamilares, el quiasma óptico y la neurohipófisis. Todo esto lo mencionamos. Y el par craneal con el cual van a estar relacionados es con el nervio óptico, que sale como una evaginación, como lo mostrábamos antes, del diencéfalo. El mesencéfalo, que era la segunda vesícula primaria, va a tener como vesícula secundaria también el mesencéfalo. Este no se fracciona. La cavidad que vamos a tener acá es el acueducto de Silvio, y vamos a tener las placas salares, que van a dar los folículos superior e inferior, que van a estar en relación entonces a la vía óptica y a la vía auditiva, y las placas motoras que vamos a tener acá van a estar en relación a las fibras motoras de dos pares de los pares craneanos, tercero y cuarto. Esto lo van a estudiar bien en anatomía, que hacen el tercero y el cuarto, pero digamos que son oculomotores. El eferente visceral va a ser el responsable de la contracción de la pupila cuando uno la ilumina, que es el iridio constrictor, y el tercer par es el que tiene todos los movimientos del globo ocular, salvo este, que corresponde al motor ocular, o sea, esto va a ser el motor ocular externo, y esto va a ser el patético. Salvo un movimiento, todos los otros van a estar fundamentalmente ahí. Del mesencéfalo
¿sí? Seguimos con mesencéfalo, vamos a tener el acueducto de Silvio, que es finito y que les decía que si se obstruye, dilata todo esto que está arriba, ¿sí? Y que tiene cierta frecuencia, digamos, la aparición de obstrucciones del acueducto de Silvio. ¿Qué va a derivar acá? Ya dijimos, folículos superiores, inferiores, y estos núcleos motores, núcleo rojo, sustancia negra, pedúnculos cerebrales. Nervios que están en relación, el tercer par, el oculomotor, y el cuarto par, que acá lo llaman coclear. El romboencéfalo, como vesícula primaria, como tercera vesícula primaria, tiene dos vesículas secundarias, el metencéfalo y el mielencéfalo. Ventrículo que está en relación, cuarto ventrículo. ¿Qué va a derivar de acá? Del metencéfalo, el cerebelo y la protuberancia. Pares craneales, vamos a tener el trigémino, el sexto par y el facial. Perdón, hace rato les dije el tercer par motor ocular, es el motor ocular como le dije externo, este es el externo. O sea, vamos a tener acá quinto par, sexto par, séptimo par y el vestíbulo coclear, que es el octavo par. Del mielencéfalo, que es el bulbo, vamos a tener el cuarto ventrículo, pero la porción inferior del cuarto ventrículo. Pares craneanos, el glosofaringio, el noveno, el vago, el décimo, el accesorio, el onceavo, y el hipogroso, el doceavo. Y este sería el esquema completo, ¿sí? Las tres vesículas primarias, las vesículas secundarias, las cavidades que están relacionadas con cada uno de ellos, las estructuras que son derivadas, acá tenemos las derivadas del prosencéfalo, las derivadas del diencéfalo, las derivadas del mesencéfalo, las derivadas del metencéfalo, las derivadas del mielencéfalo. Y acá los pares craneanos que se relacionan con cada uno. Sí, olfatorio, óptico, acá tienen todas las relaciones. Este sería el resumen de este cuadrito, que la verdad que cuando lo vi me gustó mucho porque resume un poco cómo es la evolución de ese tubo neural para embriología y también les va a servir para anatomía y de histología para ubicarse de qué estamos hablando cada vez que mencionen cada una de las estructuras. Esto está, les vuelvo a decir, en un videito muy lindo, ¿sí? Estas columnas que mencionamos acá tenemos, son columnas que son continuas, por eso cuando hacemos cortes hay columnas motoras y columnas sensitivas que son continuas, desde el mesencéfalo hasta la médula. Todas las que son ventrales son columnas que son motoras, y las que son dorsales son columnas que son sensitivas. A distintas alturas, estas neuronas dan axones que van a formar distintos pares craneanos. Este sería cuando uno las ve en un corte longitudinal, y lo que mencionábamos antes es cuando uno hace un corte transversal y dice de dónde se originan esas neuronas. Eso en anatomía se llama el origen real de los pares craneanos. Y por último, la mielinización, que es la formación de la vaina de mielina, que como ustedes saben acelera lo que es la transmisión del impulso nervioso. Acá está el momento del nacimiento. Fíjense qué rápida que es la mielinización en los primeros meses y después cae a lo largo de la vida del individuo, pero siempre persiste la mielinización, ¿sí? Por eso la remodelación, remarco de nuevo, si bien es cierto es muy fuerte antes del nacimiento y en los primeros años de vida, continúa a lo largo de la vida del individuo. Acá volver a mostrarle esto porque me parece que es muy importante cuando uno lo enfoca en lo que es atención primaria, digamos, la conformación anatómica está casi completa a los 4 meses, pero todo lo que es el desarrollo de las migraciones y el desarrollo de el crecimiento y el aumento del número de neuronas y de conexiones neuronales prosigue de forma muy intensa hasta el momento del nacimiento y después del nacimiento. Fíjense que yo puedo tener un prematuro de 6 meses, como vemos acá, y cuando nazca, todo esto que estaba previsto que fuera dentro del útero materno, se va a seguir desarrollando fuera del útero materno, ¿sí? Por eso es
vuelvo a decirles, es muy importante todo lo que uno haga de estimulación para lograr el máximo desarrollo evolutivo posible. Si es un niño que ha tenido dificultades o falta de oxígeno, todo lo que podamos hacer de estimulación va a permitir que áreas del cerebro que no estén dañadas, o neuronas que no estén dañadas, establezcan la sinapsis. Bueno, este es el link que se los dejo, donde también, donde están esos cuadritos que les mostraba ahí, que sirven como para hacer un repaso general y ver que uno se acuerde de todos los nombres y todas las estructuras que mencionamos. ¿Preguntas? Profe, una duda, porque justo llegué tarde. ¿Esta clase Sí. la va a subir? Sí, esta la estoy grabando y aparte les dejo la clase del año pasado también, cuando funcione Perco, pero esta la vamos a subir. Cuando uno lo escucha por primera vez, la verdad que es como mucho, dice, yo voy a aprenderme esto, se lo aprenden, tío. Y tiene mucha relación con lo que es anatomía, cuando estudian anatomía del sistema nervioso. Y les va a ayudar mucho también cuando estudiemos ahora histología, ¿sí? Histología, nosotros vimos tejido nervioso en realidad a comienzos de año. Entonces, ahora tendrían que volver a ver tejido nervioso, repasar, ver mucho la parte también de biología molecular de la neurona, que es muy importante, y la parte de descripción de cada órgano, o sea, cómo es el cerebro, el cerebelo, no lo van a encontrar en los libros de histología. Lo van a encontrar en libros, está muy bien en el libro de neuroanatomía, en el SNEL, por ejemplo, ¿sí? Porque ahí le describe cómo es la ubicación o qué característica particular tiene el tejido nervioso en el cerebro, en el cerebelo, en el bulbo o en la protuberancia. Entonces, siempre lo que es estudio de neuroanatomía y lo que es embriología del sistema nervioso van como acopladas. Capaz que el año que viene podemos coordinar algo con anatomía, pero bueno, es una asignatura pendiente que tenemos, pero en realidad se estudia todo en conjunto, ¿sí? Porque yo le hablo de ventrículos y no estoy muy segura que sepan lo que son los ventrículos cerebrales, entonces vamos despacito. Cuando ustedes lo vean acá les va a ayudar mucho después cuando vean anatomía y viceversa. Y también con histología, repasar para el práctico lo que es tejido nervioso, como lo vimos en el primer para la primera parte de la materia, y ahora complementarlo con lo que es los libros de neuroanatomía, donde también esos libros que son integrados, como SNEL, donde tienen integrada la parte de fisiología, la parte de anatomía, y también tienen parte de histología, ¿sí? Y ahí les va a ir cerrando y lo van a ir completando. ¿Está? Sí, profe, Genial. gracias. Profe, una Sí. consulta. ¿Podrían mandar el link del video o si puede poner la diapo así le saco una foto? A ver, te lo mando ahora por dame un segundo, lo pongo en el chat y lo mando, ¿sí? Profe, otra duda. La clase pasada que fue de desarrollo cardiovascular, que la había grabado, dijo que la iba a subir, pero bueno, yo justo no llegué porque Petco se cayó y no Sí. sé si lo pudo subir algún drive o algo así, como para de ¿Sabés última. que yo se lo había pasado dame un segundo, se los paso ahora también por el chat. Se lo había pasado para que lo publiquen para todos. Este es el link del video, ¿sí? Y el de la semana pasada, si me dan un segundo, se los paso, porque lo había pasado para que lo publiquen en el Facebook, cuando se cayó Perco, pero me parece que no lo subieron porque los chicos de mi comisión también me lo pidieron. Denme un segundo y se los comparto. Gracias, profe. Otra duda. Esta semana vimos todo lo que sería respiratorio y Sí. ahora, ¿qué sigue? Nervioso sería, ¿no? Ahora seguimos con histología y embriología del sistema nervioso. Tienen histología, creo que es el primero, no me acuerdo el orden, porque... Sí, profe, en el programa está histología primero y después desarrollo. Exacto, entonces vamos a ver primero histología y después lo que es desarrollo.
Ahí está. Entonces, el primero que les paso es el de hoy y el otro es el de respiratorio. Bueno, cualquier cosa nos vamos contactando, ¿sí? Después vamos a hacer repasos a fin de año, pero ya les vuelvo a decir, esto lo tienen que ver junto con lo que es histología y vayan adelantando un poquito con lo que es anatomía básica como para tener idea de qué estructuras estamos hablando. Y cuando vean histología, ahora que vuelvan a repasar, denle un ratito más de lo que le dieron la primera vez para lo que es la biología molecular de cómo es la organización, el citoesqueleto de la neurona, de las células de la glía, qué tipo de receptores tienen, el papel de los receptores GLUT, por ejemplo, que es muy importante, ¿sí? Que lo ven parte en bioquímica, bueno, repásenlo acá que está en todos los libros, ¿sí? Profe, ahí el link que mandó el Drive es el de respiratorio. Y yo le Sí. había dicho el de cardiovascular, del teórico del pasado jueves. Ah, no sé si. A ver, el de cardiovascular. Claro, sí, sí, ese sí lo pasaron por Face, el de Ah, respiratorio. este lo pasaron. Sí, 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 yo le decía al otro porque mañana, bueno, la comisión tiene clases de. A ver, Como que el profe nos va a dar casos clínicos de cardio y como que todavía no lo tenía tan en claro, entonces quiero ir ya sabiendo eso. eh, ahí lo miramos. Lo que pasa es que tengo... Un segundo. Profe, Sí, una consulta. ¿Qué temas de embriología quedan? nos queda eh, cabeza y cuello. A ver si es este, para. Nos queda cabeza y cuello, órganos de los sentidos, discúlpame, nos queda cabeza y cuello, órganos de los sentidos y creo que nada más. Ah, sí, cavidades corporales y me falta otro, lo que es músculos y columna, que son cortitos, son todos cortitos. A ver si es este. Vos lo podés ver ahí, ¿no? El que les copié de cardiovascular, ¿será ese? Porque acá estoy con muchas cosas y entonces como que no me deja... Pues solo vascular este, me parece. Profe, dice desarrollo del sistema cardiovascular. Ah, no, perdón, vascular. Este es vascular solo. Claro, ahí lo abrí, es el PowerPoint de cardiovascular. Yo preguntaba por el videito, digo, del teórico del jueves Sí, sí, que sí, había eso es lo grabado. que estoy... Pero miren bueno, que- si no, no, pero sí, sí, si no cuando pueda. De Bueno, última lo este subo al tiene, Facebook. fíjate que este tiene un videíto al principio, pero no sé, me parece que es ese. Pero tengo como muchas cosas y no lo puedo, si no sé cómo se llama. A ver, acá hay otro. Profe, y los temas que quedan, por ejemplo, comunicación intracelular, que ahora lo estamos viendo un poco en fisiología, que son de biología molecular, ¿cuándo los vemos junto con genética? Ese está con, sí. A ver, ese está eh, con endocrino, me parece. ¿Será ese? Dura 3 minutos, No, entonces tampoco. así que no creo. Dale, yo lo busco después y lo comparto, sí. No, no, es que la verdad que Dale, no lo puedo gracias. ubicar. Dale.
Bueno, dale, pasalo. Buenísimo. Dale, Ay, pasalo. bueno, gracias. Sí, no hay problema, sí, pueden grabar tranquilo. Está para eso. Bueno, nos comunicamos entonces, ¿sí? Vamos viendo los temas. Hay algunos temas que ustedes de biología molecular que van a estar en el programa y por ahí no llegamos a desarrollarlos, pero si ustedes los leen y los preguntan, los vamos resolviendo. ¿Sí? Así que bueno, nos vamos comunicando, chicos. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, profe. Muchas gracias. Chao, profe. Chao, profe. Recording